Bueno, vamos entonces con lo anunciado. Tenemos aquí en la mesa a Milagros Campos y Fernando Tuesta. Ellos han integrado esta comisión de alto nivel que acaban de presentar su propuesta. Son varios proyectos que implican cambios constitucionales, algunos también leyes, y el presidente ha dicho, bueno, muchas gracias, y ahora vamos a presentarlo para el debate. Ha invitado al debate nacional. Municipios, gobiernos regionales, partidos políticos, y bueno, queremos saber cuáles son sus impresiones sobre esta respuesta del Ejecutivo. Claro, ¿hay tiempo para un debate prolongado y extendido sobre estas...? Había cuenta del calendario que, digamos, está bien... En realidad, bien pauteado, ciertamente, sería lo ideal. Se puede hacer, pero hay un serio problema de tiempo. Y lo hemos dicho desde el inicio. La reforma se tiene que aprobar este año o no hay posibilidad ninguna, porque la propia ley señala que un año antes, ¿no?, de la elección no se puede modificar las leyes. Y además hay 4, como lo ha señalado Verónica, que son parte de reformas constitucionales, y eso quiere decir que requieres 2 legislaturas, pues, ¿no?, para ser aprobadas. Entonces, en resumen, sí, que se abre el gran debate. Esta tendría que ser la primera. Y esta tiene que ser la primera. Entonces, que se abre el debate, pero esto no quiere decir que el Congreso no empiece a debatir ya. Se puede hacer en paralelo. Pero finalmente pero eso el Congreso... no ha dicho el presidente. Pero digamos, quizás lo primero que tiene que hacer el gobierno es entregar, presentar al Congreso aquellos proyectos que considera, pues, que los asuma. Nosotros quisiéramos que sean todos, pero entendemos, pues, que podría ellos estar de acuerdo con algunos e iniciar ciertamente el debate, ¿no? A ver qué nos dice Milagros Campos, porque muchas de las reformas están relacionadas directamente a los partidos políticos, a los gobiernos regionales, a las elecciones. Entonces, de repente, pues, estas autoridades que van a participar del debate no van a estar muy contentas con estos cambios que se vienen y que aparentemente son necesarios para que tengamos unos mejores políticos. Sin duda. Buenas noches, Verónica, buenas noches, Mario. La idea nuestra en todo momento ha sido tener un norte hacia el Bicentenario. Hemos titulado además el informe Una democracia hacia el Bicentenario, y parte del tema es tratar de que, a propósito de esa fecha, pues se reconcilie la política y el ciudadano. Ese es un tema que creo que lo hemos tenido presente en los ejes del informe y en los proyectos de ley que lo acompañan. Ahora, nosotros hemos trabajado con absoluta independencia y autonomía y hemos entregado esa propuesta para que el Ejecutivo la haga suya. Quienes tienen la decisión política son ellos. Nosotros hemos hecho la labor de asesores y con la mayor dedicación, creo, hemos plasmado ahí nuestros conocimientos. Y un tema que me parece súper importante destacar es que el informe parte de un diagnóstico. Ese diagnóstico es un marco para el debate tanto en el Ejecutivo como en el Congreso y también a la hora que llegue al público. En fin, creo que una buena señal es que la información que teníamos esta mañana es que el documento de script, independientemente de las formas en las que ha llegado el informe a otras personas, se había descargado más de 1.500 veces. Y eso es un dato bastante interesante porque han sido ¿El informe completo o el resumen? Horas. El informe completo. Vaya harto papel. Pero somos como 400. Descargado. No en computadora, ¿no? Ya, solamente descargado. Ahora, podemos de repente, bueno, veremos cuál es la propuesta, o sea, qué es lo que está pensando el presidente de la República, porque, claro, entiendo que él decide, el Ejecutivo decide, pero efectivamente si se quieren hacer reformas para el 2021... y parece que estamos un poco atrasados. Además quisiera acotar algo más. Esto no es producto solo, digamos, del conocimiento, de la experiencia de los 5 miembros de la comisión. La primera visita que se hizo en enero fue al presidente del Congreso, a la presidenta de la Comisión de Constitución. Nos hemos reunido con las 10 bancadas, nos hemos reunido con los
representantes de los 24 partidos políticos inscritos, nos hemos reunido con constitucionalistas, nos hemos reunido con especialistas en descentralización, nos hemos reunido con organismos internacionales, nos hemos reunido en el Acuerdo Nacional con representantes de sociedad civil, hemos recogido proyectos de ley anteriores, informes de comisiones, vale decir, hemos hecho un trabajo intenso, no es producto, repito, de algunas ideas nuestras que luego hemos escrito. No, en pocas palabras, hemos recogido todo lo que se ha discutido en el país sobre el tema de reforma y de alguna manera lo hemos sistematizando, agregando evidentemente nuestro conocimiento y teniendo objetivos claros como lo ha señalado Milagros. Y eso yo creo que diferencia además de manera sustantiva algo que se ha hecho en intentos de reforma anteriores, que eran un listado de medidas. Nuestra propuesta tiene la particularidad de que, dado además estas circunstancias que hemos señalado del recojo de fuentes y con el conocimiento, ser una propuesta integral que tiene coherencia y tiene una unicidad que le permite ser además potente en el buen sentido. Y a eso aspiramos. Creemos además que con el tiempo es posible que esto se apruebe en lo que va del año, pero ciertamente tampoco es mucho tiempo, ¿no? Vamos a conversar acerca de algunos de los planteamientos, por ejemplo, de la bicameralidad, sobre el que ustedes han vuelto, pero han planteado que sea una bicameralidad sin reelección, es decir, de un Senado sin reelección. ¿Eso, digamos, es una convicción de ustedes o es un intento de adaptación a lo que ven que está ocurriendo en el estado de ánimo de la ciudadanía? Lo de la no reelección, quiero decir. No, mira, hay dos aspectos que acá se juntan, ¿no? Uno primero, que es la bicameralidad. Sí. Nosotros estamos convencidos, los 5 miembros, de la bicameralidad y las bondades, históricamente, regresar en el bicentenario con un modelo que nos parece mejor, ¿no? Entendemos también que esta decisión pasó por el referéndum, pero también, y ahí viene lo de la reelección, cuando tú dices y preguntas a la gente ¿quieres o no reelección? Es una decisión evidentemente dicotómica, pero muy clara. ¿O te reeliges o no te reeliges? El caso de la bicameralidad es distinta. Estamos hablando de un diseño de parlamento en donde evidentemente no hay una sola bicameralidad, y tú ves en el mundo, hay diversas. La nuestra, la forma en que se presentó y la forma de ese diseño se votó, se le dijo no, y era para el elector promedio que la bicameralidad era, digamos, el canal donde muchos congresistas podían reelegirse. Nosotros estamos mejorando en el sentido de retirar aquellos aspectos que han sido de alguna manera negativos, de que consideramos que atentaron contra el diseño mismo, y estamos presentando también entonces una propuesta de sí bicameralidad sin reelección, porque entendemos que eso ya se zanjó. Personalmente, esa era la pregunta, personalmente nosotros creemos, o yo creo, y he escrito, no me puedo negar lo que he escrito, así es. Yo creo que es necesario la reelección parlamentaria de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, tampoco de lo que se trata es de negar algo que, como repito, ahí sí fue claramente determinante en la votación. En el caso de la bicameralidad, no, aunque parezca que sí, ¿no? Entonces, para empezar, acá Milagros puede complementar, estamos hablando de 50 artículos aproximadamente de modificación de la Constitución. En otro caso es uno solo, ¿no? Entonces, acá hay un abanico de posibilidades, pero también es cierto que el ciudadano merece una explicación, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo quisiera decir 3 cosas al respecto. ¿Sobre la bicameralidad? Sobre la bicameralidad. La primera es que el proyecto de reforma constitucional se enmarca en una idea central que es gobernabilidad. Y creemos que la bicameralidad ayuda a la gobernabilidad. La segunda cosa que me parece bien evidente es que al tener 2 cámaras tienes la posibilidad de tener una cámara de reflexión que asegure la deliberación y con ello tener leyes más reflexivas. Eso abona en la seguridad jurídica tanto de las personas como de las empresas, como de las instituciones de la sociedad civil. Entonces, creo que ese es otro punto. Y lo tercero que creo que también hay que considerar es que esta es una bicameralidad donde no se repetirían las funciones
del Senado y de Diputados. Se está pensando en una cámara de revisión, digamos, y donde se separan claramente las funciones sin más costo. O sea, no se duplicarían las funciones. Ni se duplican las funciones, ni se incrementaría el costo. Pero sí habría más, ¿no? Pero habrían más parlamentarios en general que incluso la propuesta del presidente Vizcarra. Porque se critica... No. O sea, serían 100... a ver. La propuesta, diputados, 30 senadores. La propuesta que llegó al referéndum era 130 diputados y 50 senadores. La propuesta nuestra es... No, yo estoy hablando de la propuesta del presidente de la República, que fue 100 diputados, sí, es cierto, 30 senadores, y el Congreso la modificó. Pero al final... El Congreso la modificó. No, pero al final, en la parte concerniente al número, el gobierno estuvo de acuerdo. Okay. El gobierno estuvo de acuerdo. En esa Lo que no estuvo de acuerdo es en los aspectos de los artículos sobre la cuestión de confianza. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes sobre la cantidad? Ya. Nosotros hemos considerado siempre que nuestro país está subrepresentado, pero entendemos también que es necesario llevar a un equilibrio. Por lo tanto, decimos en la propuesta, en primer lugar, retirar el tema del número de congresistas de la Constitución y colocarlo en la ley. Esto permitirá, a partir del 2026, el incremento sí de congresistas de acuerdo a cómo va creciendo la población. Pero el 2021, 130 diputados, 50 senadores. Eso estaba en el acuerdo entre ambos poderes del Estado. Y además agregamos lo siguiente, sin ninguna posibilidad de reelección, porque va a ser claro, aquellos que postularon en el 2016 no pueden postular en el 2021. Al Senado ni al Congreso, simplemente al Parlamento. Cualquiera que fue elegido en el 2016 no lo puede ser en el 2021. Eso uno. Y estamos colocando que el presupuesto del Congreso no superará el 0.45% del presupuesto nacional de la República, es decir, el presupuesto de ahora. O sea, con el presupuesto de ahora tienes que ver, y eso se logra con una mejor gestión, la bicameralidad. Okay, o sea que los 130 congresistas de hoy tendrían el mismo presupuesto para... Más 50 senadores. Los 180, que es lo que ustedes estiman, o sea... ¿Está relacionado al tema de sus sueldos, asesores, bonos, etcétera? Es que es un tema de gestión. Claro. En realidad, mucho hemos hablado respecto de la posibilidad de que crezca el servicio de información del Congreso, que brinda información básica a todos los congresistas y que tengas también en los grupos parlamentarios asesores especializados y que los congresistas recurran de manera colectiva a estos asesores en materias diversas y el personal de despacho sea mucho menor. Eso significa un tema de gestión fundamentalmente. ¿Y cómo responden a los críticos que dicen, pero si ya el pueblo ha dicho que no, ¿para qué persistir en esto? No, que el propio presidente había dicho que no, ¿cómo ahora es que se está proponiendo esto? Entendemos que el presidente tendría que decir que la bicameralidad no. Entiendo que esa puede ser una objeción legítima, sin embargo lo que tenemos que considerar es que el modelo de bicameralidad que se propone es sustancialmente diferente a aquel que se votó. Creo que esa es una consideración que se debe tener al momento de verlo. Otro tema que también vale la pena mencionar es que no existe limitación legal para hacerlo. Ayer el doctor García Belaúnde señalaba que no había ninguna objeción en que pueda someterse a consideración nuevamente. También hemos conversado respecto de las encuestas que el Instituto de Estudios Peruanos hizo, señalando si es que estarían de acuerdo con la bicameralidad sin reelección y nuevamente el porcentaje sube por encima del 50%. Entonces, creo que ese es un punto también para mirar de cara al Bicentenario. Este es un reclamo histórico. En todos los periodos se ha vuelto a proponer desde el 2001 hasta la fecha. Los excongresistas que estuvieron antes han debatido y promovido, en el caso del congresista Chejade, no del congresista Primo, el regreso a la bicameralidad y se quedó por muy pocos votos en 2 periodos, ¿no? Ahora, cuando pienso en la propuesta de la no reelección, lo que cuentan a propósito de las limitaciones presupuestales,
Da la impresión de que ustedes se han preocupado no solamente por proponer una reforma, sino por remover los obstáculos políticos que pudiera tener esa reforma. Es decir, se están anticipando a las objeciones que les van a poner. ¿Eso ha sido así? ¿Es parte, digamos, es un trabajo adicional que se han dado? Bueno, es que en el debate no? 5 personas y en las múltiples reuniones que Fernando ha reseñado han salido algunos de estos temas y algunas de estas preocupaciones, a pesar de que notábamos que en el sector político hay un consenso respecto de este tema, ¿no? Y es lógico, porque creo que todos queremos premiar la carrera política. El político profesional creo que es un activo, no debe verse como un pasivo, sino que miremos nomás en el Congreso y en otras autoridades de elección popular. Normalmente quien tiene experiencia suele actuar mejor, con mayor eficiencia. Entonces creo que ese camino pues debía tomarse. También el hecho de mover la definición del número de congresistas de la Constitución al reglamento es para evitar un problema político más adelante. Se puede volver a modificar el número sin tocar la Constitución. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Para que tengan idea, el año 92, que es el golpe, teníamos 180 diputados y 60 senadores, en total 240. Éramos 12 millones de electores. Hoy día somos simplemente 130 y somos el doble en términos de población de aquella oportunidad, 24 millones. Y entonces somos un país realmente subrepresentado. Estamos a la altura de países que tienen más o menos 2 millones y medio de electores y nosotros tenemos 24. Sí. Ese es un primer tema. Claro, ante esto la respuesta también legítima es sí, pero estos congresistas son ABC y no quisiéramos que entonces se reproduzca. Pero el tema, bajo esa consideración, sería, bueno, la propuesta entonces sería al revés. No 130, sino 50, y por qué no 20, y por qué no cerramos el Parlamento. Claro. ¿No? Claro. Lo cual es absurdo, ¿no? Entonces... Pero ni lo diga. Sí, no es idea, no es idea. Claro. Yo quisiera agregar que también se están tomando medidas para mejorar la idoneidad de los candidatos. Claro. Entonces aspiramos a tener una mejor representación. Por eso esto entonces, hablaban ustedes de que esto tiene que ser integridad, entonces, no solamente por ejemplo, un tema. Justamente en el resumen ejecutivo aparece como primer punto medidas que forman parte, digamos, de la partida de nacimiento de todo esto, la inscripción de los partidos. Entonces, hoy día, el diagnóstico que te dice, 24 partidos, solo 6 con representación en el Congreso, 187 movimientos regionales, 71 que no tienen un concejal distrital. ¿Qué hacen? ¿Qué posibilidades se abren a estas organizaciones que tienen, en realidad, el registro? Mercantilizan la política en general. Claro. Entonces lo que le decimos es, vamos a, para empezar, retirar aquellos focos infecciosos de corrupción. ¿Dónde se da? En las firmas. Entonces, cuando tú colocas un requisito que no demuestra nada y por el contrario te crea esos focos de corrupción, mercado negro de firmas, tú pides un montón, nadie puede cumplir, vas a comprar, ¿no? Y te inscribes y en realidad no tienes esa organización, esa capacidad movilizadora que debe tener un partido. Decimos entonces militantes. Pero no solamente eso, sino estamos diciendo, un partido debe tener por lo menos una cantidad de militantes equivalente a las candidaturas que tiene que presentar. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si un partido no puede hacer eso. Pero además, a eso le llamamos nosotros abrir la puerta de ingreso. Nuevos partidos que se formen con verdaderos militantes. Pero la puerta de salida ahora está cerrada. Porque resulta que un partido, si no participa aún una vez, puede mantener la inscripción. Sí. 2, eres parte de una alianza, no consigues ningún congresista, pero mantienes la inscripción. O postulas, te das cuenta que no vas a superar la valla, te retiras, te mantienes la inscripción. Si se hubiera planteado negar estas posibilidades en el 2016, hubieran desaparecido 16 partidos. 16, y a nivel de elecciones muchísimo más. Porque una de las críticas a esto del tema de las firmas es que vamos a tener 200.000 partidos y que nuestras cédulas de votación van a ser gigantes porque todo el mundo va a poder inscribir su partido. Ahí viene el otro tema. Ahí viene. Está ligado entonces la inscripción y la cancelación al tema de la democracia interna. La democracia interna la estamos planteando elecciones internas que van a ser a nivel nacional, para todos los partidos van a decir simultáneas, que van a ser abiertas, van a ser obligatorias
y estamos invitando en general a la ciudadanía que participe. El ciudadano no puede estar alejado más de la política, no puede ser simplemente un crítico después de que vota, ¿no? Y la desafección es un daño a la democracia en general. Y entonces, si en una primaria un partido no logra movilizar para que voten por sus candidatos el equivalente a 1.5% de la última elección, más o menos 20 personas por cada militante, pues la lista no puede ser inscrita y pierde la inscripción. Entonces, cuando tú dices, oye, muchos van a ir, bueno, vas a hacer todo ese esfuerzo, siempre es un gasto, pero vas a ir a las primarias y si no logras movilizar gente, sales. Entonces, el desincentivo es, ¿sabes qué? Hay primarias. Puedes falsificar firmas, pero no votantes. Así es. Y puedes incluso falsificar o en todo caso convencer a gente para que te firme el padrón de militantes, pero vas a las elecciones internas y no vas a poder superar. Muy bien. No nos queda mucho tiempo. A mí me hubiera gustado que